un poco del lenguaje del conocimiento y la técnica jurídica, y teníamos que empezar hoy a desarrollar los conceptos básicos del derecho. Hablamos de los conceptos de sociedad, cultura y derecho, la dimensión normativa y la dimensión pragmática del derecho, cuáles son las instituciones, hablamos de la distinción entre moral y justicia, hablamos de algunas teorías de la justicia, distinguimos las normas de los principios, hablamos un poco de lo que son los valores, también del lenguaje, el conocimiento y la técnica jurídica. Quizás también hablamos, ahora lo recuerdo, de las disciplinas que estudian el fenómeno jurídico, y ahí distinguimos los conceptos de filosofía, ciencia, historia del derecho, derecho comparado, y habíamos hablado también de, pero muy someramente, de los conceptos básicos del derecho. La filosofía del derecho habíamos dicho que tiene tres grandes ramas, o tiene tres grandes espacios de estudio. La teoría general del derecho, que es un espacio, un ámbito común entre la introducción y la filosofía del derecho, que es el estudio de los conceptos básicos del derecho. Y dimos una explicación bastante gráfica de lo que significa, o lo que significan estos conceptos básicos del derecho. Son conceptos que sirven para la elaboración de otros conceptos más complejos y que son estudiados por la llamada ciencia del derecho. La ciencia del derecho, recuerden que es el estudio del ordenamiento jurídico vigente en un tiempo, en un lugar determinado. La axiología, la filosofía del derecho tiene tres grandes aspectos. Una parte general, que se refiere a los conocimientos en general del derecho, y a la teoría del conocimiento encierra también una epistemología jurídica, es decir, de los métodos y principios que son necesarios para arribar al conocimiento jurídico, y el corazón de todas estas materias introductorias es lo que llamamos la teoría general del derecho. La teoría general del derecho se ocupa del estudio de los conceptos básicos del derecho. ¿Cuáles son esos conceptos básicos? Los que ahora vamos a estudiar con cierto detalle, pero que después lo van a dar por supuesto, es decir, que directamente van a utilizar. ¿Cuáles son esos conceptos básicos del derecho? Empezando por el mismo concepto del derecho, que dimos una definición muy generalizada. El derecho es un conjunto, constituye un conjunto de normas jurídicas que intentan regular la convivencia social con un carácter de obligación, prohibición, permisión, y que emplea para ello la coacción o la coercibilidad. Ahí distinguimos tres conceptos: el concepto de coacción, el concepto de coercibilidad y el concepto de sanción. Y distinguimos la sanción jurídica de la sanción moral. Dijimos que tanto la moral como el derecho son sistemas normativos, es decir, que están compuestos de normas jurídicas. Nada más que cada uno tiene sus características. Mientras la moral es subjetiva y unilateral, el derecho es intersubjetivo o bilateral, mientras que la moral es autónoma, el derecho es heterónomo, mientras que la moral es incoercible, el derecho es coercible. Es decir, utiliza la fuerza para hacer valer sus disposiciones. Pero el hecho de que la moral sea incoercible no significa de que no tenga sanciones. Existen las sanciones morales, las sanciones que el mismo individuo se autoimpone. En cambio, la sanción jurídica tiene ciertas notas que son características. La sanción jurídica, dijimos, consiste en un acto coactivo que priva de un bien jurídico hecha por un individuo autorizado, legitimado o competente, y que es impuesta como consecuencia de una conducta antijurídica. Esas son las características de la sanción jurídica. Ahora bien,
Todos estos conceptos son conceptos básicos del derecho. ¿Cuál es uno de los principales conceptos básicos del derecho? El de relación jurídica. Dijimos y ejemplificamos de que nosotros estamos en una relación jurídica. Vivimos bajo el imperio de relaciones jurídicas. Nuestra vida es absolutamente normativa en muchos aspectos. Si no tenemos como regulación de la conducta a la moral, tenemos como regulación de la conducta al derecho, podemos tener como regulación de la conducta los usos y convencionalismos sociales, también podemos tener como regulación de la conducta a la religión, a los juegos, etc. Nuestra vida, en gran medida, es una vida normativa. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, seguramente nuestra vida pasa por la normatividad. Y habíamos dicho que existe una norma cuando se intenta regular la conducta humana bajo un carácter de obligación, prohibición o permisión. Si no hay estas características, directamente no hay norma. Bueno, entonces ahora tenemos que empezar a estudiar algunos de los conceptos básicos del derecho, y uno de los principales conceptos básicos del derecho es de relación jurídica. En toda relación jurídica siempre hay un sujeto que tiene la facultad jurídica de exigir a otro el cumplimiento de una obligación, y siempre existe otra persona que se encuentra obligada. Es decir, que los términos de toda relación jurídica son, por un lado, el derecho subjetivo que tiene la persona y por otro lado, un deber jurídico o una obligación jurídica. Y se acuerdan que habíamos ejemplificado, por ejemplo, en una compra-venta hay sucesivamente dos tipos de relaciones jurídicas. El primero, el que vende, tiene el derecho de recibir un precio y tiene la obligación de entregar la cosa. Y el que compra tiene el deber de pagar el precio y tiene el derecho de recibir la cosa. Habíamos ejemplificado que en una relación jurídica pueden darse distintas prestaciones. La prestación jurídica es el objeto de la obligación jurídica. Y habíamos ejemplificado diciendo, por ejemplo, que puedo comprar una casa y pagar con distintas prestaciones. Por ejemplo, puedo pagar en dinero en efectivo, puedo pagar con un cheque, puedo pagar con otro bien. Esas prestaciones constituyen el objeto de la obligación. Se cortó el audio, profe. Me parece que apretó sin querer Por eso tenemos que distinguir en la relación jurídica el sujeto que tiene la facultad del sujeto que encuentra la obligación, que tiene la obligación. El sujeto que tiene la facultad del sujeto que tiene la obligación. En esa relación jurídica puede ser una relación jurídica de uno con varios sujetos o puede ser una relación jurídica entre distintos sujetos. Por ejemplo, cuando yo digo que tengo el derecho de propiedad, mi derecho de propiedad la ejerzo contra todos. Es decir, que tengo yo el derecho y hay varios obligados a no perturbar mi derecho de propiedad. Siempre, siempre en el derecho se dan distintas relaciones jurídicas. No hay el derecho de una sola persona sin que exista correlativamente el deber de varias personas. Entonces, este concepto de relación jurídica es uno de los conceptos básicos del derecho. Por ejemplo, habíamos dicho que nosotros estamos en una relación jurídica donde yo tengo mis derechos y ustedes tienen sus deberes, ustedes tienen derechos, yo tengo deberes,
y todo el curso se mueve bajo el ámbito de una relación jurídica, de ustedes con la facultad, de ustedes conmigo y yo con ustedes. Es decir, que en todas las relaciones jurídicas existen necesariamente estos dos términos correlativos: derecho subjetivo y deber u obligaciones jurídicas. Esto tiene que quedar en claro. Pero además de las relaciones jurídicas, el derecho también tiene el concepto de coacción, coercibilidad y sanción. La coercibilidad, que es una de las características del derecho, es la posibilidad de aplicar la coacción. Y la coacción implica el uso efectivo de la fuerza para hacer valer los preceptos del derecho. Les pongo un ejemplo. Cuando, por ejemplo, nosotros cometemos un delito y la policía o la fuerza de seguridad nos detienen, está ejerciendo algo que llamamos técnicamente coacción. Es decir, el empleo de la fuerza para hacer valer un precepto del derecho. Pero todavía ahí no estamos en presencia de una sanción jurídica. ¿Por qué? Porque para que exista una sanción jurídica, tiene que haber primero la privación de un bien jurídico. Esto es, ¿cuáles son los bienes jurídicos? La vida, la libertad, la propiedad, la habilitación, la habilidad. Esos son bienes jurídicos que el derecho de alguna manera protege. Ahora bien, en la sanción jurídica tiene que darse un acto coactivo, es decir, un acto de fuerza. Tiene que haber la privación de un bien jurídico. Quien impone ese acto coactivo debe ser una autoridad competente. Pero además tiene que ser la consecuencia de un acto antijurídico. Es decir, tiene que ser la consecuencia de un delito. Y existen los delitos solo y únicamente después que un juez competente lo determine. De manera que tienen que darse todas esas condiciones para que yo pueda decir que estoy sancionado. Ahora bien, en el ámbito jurídico, ¿puede haber uso de la fuerza, coacción, pero que no se ejerza a título de sanción? Sí puede haber. Vamos a imaginarnos el siguiente ejemplo. Hay una persona que conduce ebrio por la ruta y la policía de tránsito lo detiene. Hace el control de alcoholemia y le da positivo. Entonces se ejerce la coacción para que ese individuo no siga conduciendo. Y además le impone una multa. ¿Hay un delito? Técnicamente no. Hay una contravención que es una falta administrativa y hay un órgano competente que impone una medida asegurativa, cuál es la detención para que ese individuo no siga conduciendo. Otro ejemplo, coacción que no sea a título de sanción. Una cuarentena. En el ámbito del derecho hemos sufrido una cuarentena bastante prolongada como consecuencia de una pandemia. ¿Eso es una sanción? No, porque ninguno de nosotros ha cometido un acto antijurídico, ninguno ha cometido un delito. ¿Cuándo se comete el delito? Cuando se viola la cuarentena y se propaga una enfermedad contagiosa, recién ahí. Pero en la medida en que estamos en el ámbito asegurativo, hay coacción, pero no a título de sanción. Es meramente una prevención. Y puede haber coacción sin que exista título de sanción, sí, por cierto que puede haber. E inversamente, puede haber sanción en que no sea necesaria la coacción, también puede haber. Vamos a suponer un ejemplo. El mismo caso del conductor que maneja ebrio, la autoridad administrativa nos impone una multa y nosotros, sin necesidad de que nadie nos coaccione, vamos y espontáneamente pagamos la multa. Ahí hay cumplimiento de una sanción en la que no es necesaria
la coacción. Por eso estos conceptos que ofrecen algunas complicaciones deben ser correctamente dilucidados porque se dan en la práctica. Hablamos también de derecho subjetivo y de derecho objetivo. Esto lo vamos a tratar más adelante porque forma parte de un punto específico del programa. En líneas generales, el derecho objetivo se refiere al conjunto de normas jurídicas de un país. Así hablamos, por ejemplo, del derecho objetivo de la Argentina, del derecho objetivo del Uruguay, del derecho objetivo de la Unión Europea, del derecho objetivo de Italia, del derecho objetivo de España. Es decir, cada vez que hablamos del derecho objetivo, hacemos referencia a un conjunto de normas jurídicas o a un conjunto de leyes que rigen o imperan en un ámbito determinado. Eso constituye derecho objetivo. ¿Cuáles son sinónimos de derecho objetivo? Conjunto de leyes, orden jurídico, ordenamiento jurídico, sistema legal. Todos esos términos se emplean como sinónimos. Y además, en forma correlativa, tenemos los derechos subjetivos. ¿Cuáles son los derechos subjetivos? Aquellas posiciones que tienen las personas con relación al ordenamiento jurídico. Por ejemplo, tengo el derecho subjetivo de reunirme, tengo el derecho subjetivo de expresar libremente mis ideas, tengo el derecho subjetivo de agremiarme, tengo el derecho subjetivo de tener propiedades, tengo el derecho subjetivo de caminar libremente. Todos esos derechos subjetivos se ejercen en la medida en que estén contemplados por el orden jurídico, en la medida en que estén de alguna manera legislados. Por eso, no hay derechos subjetivos sin que exista un derecho objetivo. No son dos cosas distintas y contrapuestas. Así como no existen facultades sin deberes y obligaciones, no existen derechos subjetivos sin derecho objetivo. Siempre los derechos subjetivos se reconocen con relación o en el marco de un sistema legal, de un sistema jurídico, de un conjunto de normas jurídicas. Es decir, que estos conceptos también deben ser tenidos en cuenta porque son básicos. Pero hay algunos conceptos que por la legislación ofrecen algunos inconvenientes, sobre todo por la legislación que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Porque están regulados de distinta manera. Tenemos un concepto genérico de persona. El viejo Código Civil, el ya derogado, el que rigió casi más de 150 años de la historia civil argentina, establecía o definía a la persona como el ente susceptible de adquirir derechos y de contraer obligaciones. La persona era el ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Hoy por hoy, el Código Civil, a partir de la reforma del año 2015, no define a la persona, sino que simplemente las clasifica y distingue a la persona humana de la persona jurídica. La persona humana son las personas que tienen signos ostensibles o visibles de humanidad. En cambio, las personas jurídicas, como por ejemplo puede ser un Estado, puede ser un municipio, puede ser un país, son aquellas construcciones jurídicas que le dan una entidad suficiente para adquirir derechos y contraer obligaciones. Es decir, que el ordenamiento jurídico divide a la personalidad en personas humanas y personas jurídicas. Este concepto de persona, en su detalle, es necesario que sea estudiado. ¿Por qué? Y el estudio lo tienen básicamente en el derecho privado, antes denominado derecho civil. Hoy forma parte del derecho privado, que unifica la legislación civil y la legislación penal. Dice el artículo 19
del Código Civil que la persona comienza su existencia con la concepción. Antes, el ordenamiento jurídico no brinda a ningún ente la protección que es asignada a la persona humana. La persona humana comienza la existencia con la concepción, lo que plantea de alguna manera el dilema ya bastante resuelto de si un embrión debe ser considerado como una persona humana, un embrión en una fecundación in vitro. Ya la jurisprudencia y sobre todo la legislación se ha encargado de dilucidar y únicamente comienza la existencia cuando la persona empieza a existir en el seno materno. La madre es la que concibe al hijo, de manera que persona es el ente que está concebido en el seno materno. La duración del embarazo está presumida en el Código Civil y existe una época en que se presume que se dio el embarazo. Tiene una duración mínima de 6 meses y se presume, excepto prueba en contrario, que el máximo de tiempo del embarazo es de 300 días y el mínimo de 180, excluyendo el día del nacimiento. Todos los derechos que la legislación civil argentina concede a la persona humana están bajo una condición de que la persona concebida nazca con vida. Si no nace con vida, se considera que la persona nunca existió y el nacimiento con vida se presume simplemente. Es decir que estos conceptos que son básicos pueden o no estar legislados en una legislación en el ordenamiento jurídico de un país. De hecho, hay varios países que legislan de manera diferente a las personas jurídicas, es decir, no a las personas humanas, sino a las personas jurídicas. Y también existen algunos países que les dan distintos visos de viabilidad al nacimiento de la persona humana. Es decir, que en algunos casos se les reconoce derechos y en otros casos se los desconoce. Con prescindencia de estas declaraciones meramente dogmáticas, lo que tienen que tener en cuenta que la persona humana es el ente que tiene visos o tiene los detalles o tiene las connotaciones y las características de la personalidad humana. Es decir, que tiene rasgos notorios de humanidad. Esa es la definición que más o menos se ocupan de emplear casi todos los privatistas, es decir, aquellos doctrinarios que comentan el Código Civil y Comercial de la Nación. Sin embargo, otro de los conceptos básicos que es necesario que ustedes sepan, también están relacionados con la legislación civil y comercial de nuestro país. Y es la distinción entre hechos y actos jurídicos. ¿Qué son los hechos? Son todos hechos jurídicos, son todos los acontecimientos susceptibles de producir alguna adquisición, modificación, transferencia o extinción de derechos. Por ejemplo, puede ser una lluvia, puede ser un terremoto, puede ser una caída de un granizo, si es que de todos estos fenómenos naturales se deducen consecuencias jurídicas. Puede ser, por ejemplo, un daño por causas naturales. Si existen consecuencias jurídicas, esos hechos son hechos jurídicos porque tienen trascendencia para la vida del derecho. Estos hechos jurídicos deben ser distinguidos de los actos jurídicos, que es un concepto más restrictivo. El acto jurídico está definido como un acto voluntario, lícito, que tiene
por fin inmediato establecer entre las personas relaciones jurídicas. Esa es la definición que da el Código Civil. Hechos, todo acontecimiento susceptible de producir alguna adquisición, modificación, transferencia o extinción de derechos. Pero el acto jurídico tiene que ser un acto voluntario, lícito, que tenga por fin establecer entre las personas relaciones jurídicas. Por ejemplo, un contrato. Un contrato es un acto voluntario, es lícito porque está regulado en el Código Civil y Comercial y tiene que tener un fin de establecer entre dos o más personas una relación jurídica, es decir, tiene que existir derecho de un lado, obligaciones del otro, y de alguna manera también tiene que haber algún tipo de prestación. Las prestaciones generalmente son prestaciones de dar, yo doy algo, hago algo o no hago algo, omito hacer algo. Sí se clasifican las prestaciones en el mundo jurídico. Entonces esto es importante que entiendan también la distinción entre hechos jurídicos y actos jurídicos. Hecho como todo acontecimiento susceptible de producir alguna adquisición, modificación, transferencia o extinción de derechos, y los actos jurídicos relacionados con los actos voluntarios lícitos que tienen por fin establecer entre las personas relaciones jurídicas, es decir, alguna adquisición, modificación, transferencia o extinción de derechos u obligaciones. De modo que para que un acto sea o se repute voluntario, tienen que darse también algunas condiciones de la voluntariedad. Es decir, ¿de qué manera yo presumo que un acto es voluntario? Tienen que darse al menos tres condiciones. Los actos se reputan o se presumen voluntarios cuando son ejecutados con discernimiento, con intención y con libertad. Si no se dan estas tres condiciones, el acto no puede ser reputado como voluntario, es decir, como una manifestación de voluntad. ¿Qué significa el discernimiento? Que yo puedo distinguir, que tengo la capacidad o la facultad de distinguir entre varias alternativas. La intención es el fin, la finalidad o meta que subjetivamente, pero transmitido de manera objetiva, o con palabras, o con la firma, o aún de manera tácita, pueda hacer presumir válidamente que yo tengo ese fin al realizar el acto. Y con libertad porque no puede ser una voluntad que sea viciada, es decir, no puede haber algún vicio del consentimiento que invalide la posibilidad de dar trascendencia jurídica a ese acto. Entonces, los actos se reputan voluntarios cuando son ejecutados con esas tres condiciones: discernimiento, intención y libertad. Si no existen conjuntamente esas tres condiciones, pues el acto no puede tener ninguna relevancia jurídica. Y eso puede dar objeto a lo que técnicamente se denomina como nulidad. Hay actos nulos y hay actos que son anulables. Pero la nulidad implica la carencia de efecto jurídico de un acto precisamente por faltarle alguno de los elementos constitutivos del acto. De modo que esta nulidad del acto puede ser o bien absoluta, en el caso de que no se den las condiciones de capacidad de la persona para contratar, o relativa, en el caso de que se den algunas condiciones, pero no se dan en su plenitud. ¿Qué significa esto? Esto nos relaciona directamente con el problema de la capacidad. Las personas, para poder realizar actos que sean trascendentes jurídicamente, sobre todo, tienen que ser básicamente capaces, ¿no es cierto? Y la capacidad también está regulada en el Código Civil. ¿Quiénes son los incapaces? Es decir, los que no tienen capacidad. Obviamente, las personas por nacer. Pero tampoco tienen capacidad las personas que son menores de edad. ¿Quiénes son las personas?
a los que el Código Civil argentino, estoy refiriendo al Código Civil argentino, no les concede la capacidad, las personas que tienen menos de 18 años de edad. A partir de los 13 años de edad, las personas son consideradas como adolescentes. Tienen capacidad para algunos actos, es decir, que tienen una capacidad restringida. Aunque las personas menores de 13 años tienen absoluta incapacidad para realizar actos trascendentes. La capacidad jurídica de una persona menor de 13 años es absolutamente limitada. Y la capacidad muchas veces se concibe o se consigue mediante un acto de emancipación jurídica. Después que se cumplen los 13 años de edad, la persona puede ser emancipada por sus señores padres siempre y cuando se den algunas circunstancias, ¿no es cierto? Esta emancipación puede darse por medio de una manifestación de voluntad del padre o de quien ejerce la representación, la responsabilidad parental. Puede darse esta emancipación por un acto expreso ante un juez o ante un escribano público. Es decir, que mientras exista una manifestación de voluntad que emancipe o pretenda darle capacidad a un mayor de 13 años, aun cuando sea menor de edad, esta emancipación tiene que darse mediante una declaración ante un juez competente o bien puede darse mediante una declaración ante un escribano público. Una vez que se da la emancipación, sea por un motivo, o sea por una vía o por otra vía, esa emancipación es irrevocable. La persona emancipada goza de plena capacidad de ejercicio solamente con algunas limitaciones que impone el mismo Código Civil. Las personas menores de edad no pueden ni con autorización judicial afianzar obligaciones, aprobar cuentas de sus tutores o darles por finalizado, darles por finiquitadas, y tampoco pueden, ni con autorización judicial, hacer donaciones de aquellos bienes que hubiesen recibido a título gratuito. De modo que con todos estas prevenciones, más o menos tenemos esbozados los conceptos jurídicos fundamentales que a veces pregunto en los exámenes. Pregunto generalmente temas pero muy genéricos, ¿no es cierto? No es para que ustedes estudien en detalle. Esto mismo van a estudiar en derecho privado, pero por ahora lo que tienen acá es un mero adelanto. Es lo que puede quedarles en base a 3 o 4 conceptos fundamentales. El concepto de relación jurídica, deben tenerlo en claro. El concepto de coacción y sanción deben tener en claro. El concepto de persona deben tener en claro. El concepto de capacidad también deben tener en claro. El concepto de responsabilidad también. La responsabilidad es la posibilidad de que una persona o varias pueda responder, pueda dar cuenta de algún tipo de obligación, sea del ámbito civil, sea del ámbito penal, o como consecuencia de una relación laboral. Es decir, hay responsabilidades civiles, civiles y comerciales, hay responsabilidades penales, hay responsabilidades laborales, hay responsabilidades administrativas. La responsabilidad generalmente tiene varias acepciones. Responsabilidad como capacidad o estado mental, responsabilidad como función, responsabilidad como consecuencia o derivado de un acto específico, y la responsabilidad como reproche moral o responsabilidad penal. Esos son los 4 tipos de responsabilidades principales. También existe una responsabilidad subjetiva y una responsabilidad objetiva, y una responsabilidad por el acto propio y una responsabilidad por el acto ajeno. Una responsabilidad objetiva
es una responsabilidad de tipo indirecta y una responsabilidad subjetiva es una responsabilidad de tipo directa. La responsabilidad subjetiva se da contra una persona determinada y la responsabilidad objetiva puede darse indeterminadamente en función de algún contrato o por alguna fianza. Por ejemplo, el fiador o el garante tiene una responsabilidad objetiva, porque muchas veces el fiador o el garante no es quien ejerce el acto de no pagar o de incumplir con una obligación, sino que es precisamente el que responde en virtud de una contratación anterior al acto. De manera que generalmente la responsabilidad subjetiva y directa coinciden y la responsabilidad objetiva e indirecta también coinciden. Generalmente yo no pregunto los tipos o la clasificación de las responsabilidades, pero sí el concepto. La responsabilidad es la necesidad de responder o satisfacer por sí o por otro cualquier obligación derivada de un contrato, derivada de un reproche penal, de un delito, de una contravención, de una falta, y eso es un imperativo de tipo legal que imponen determinados sistemas jurídicos. La responsabilidad, entonces, sintetizando, es la capacidad que tiene una persona para responder, dar respuesta por las consecuencias de un acto que se le atribuye o que se le imputa. Ese es el concepto técnico de responsabilidad. E insisto, se clasifican en responsabilidad directa, responsabilidad indirecta, responsabilidad subjetiva, responsabilidad objetiva. Ahora bien, dentro del ámbito del Código Penal, la responsabilidad generalmente es una responsabilidad subjetiva y directa. El caso que puede ser de responsabilidad objetiva e indirecta en el ámbito del derecho penal es la responsabilidad que tienen los padres por aquellas conductas ilícitas de sus hijos. Vamos a suponer sus hijos menores de edad, de sus hijos menores de edad. Entonces vamos a suponer que una persona menor de edad comete un acto delictivo, en consecuencia, por esa misma minoría de edad y hasta el límite que establezca la ley penal es considerada inimputable, es decir, no sancionable, no punible, y cuando es considerada incapaz penalmente, esa responsabilidad se traslada objetivamente a la persona de los padres. En el ámbito civil, por ejemplo, algunos tipos de responsabilidad se dan no solamente por los daños que ocasionan los hijos, por las conductas, sino también por algunas cosas que están bajo el cuidado de la persona. Por ejemplo, si yo tengo un perro y ese perro muerde a un vecino y le ocasiona lesiones, pues entonces el dueño del pueblo el dueño del perro es el responsable en virtud de una responsabilidad objetiva, ¿no es cierto? El ordenamiento jurídico le atribuye la capacidad de responder por los daños que tenga de las cosas que tenga bajo su cuidado, las personas que estén bajo su dependencia. Si yo tengo, por ejemplo, un empleado en mi empresa que ocasiona un daño a otra y es en ocasión de un acto de servicio laboral, pues entonces estoy obligado a la reparación del daño. Insisto, todos estos son conceptos pero muy genéricos y muy elípticos, muy generales, muy genéricos, ¿no es cierto? Después, cuando avancen en alguna materia, van a estudiar en forma más específica. Entonces, estos conceptos son necesarios que ustedes los manejen de manera aproximada. Yo nunca pido un concepto tan estricto, sobre todo cuando la materia es de primer año. Seguramente cuando avancen en la carrera, los conceptos se van a ir puliendo, van a ser afinados, van a ser precisados y el requerimiento va a ser mucho más técnico y específico. Pero ahora, con que tengan una idea, yo prácticamente me contento. ¿Cuáles son los conceptos jurídicos fundamentales? Generalmente pregunto eso.
Los conceptos jurídicos fundamentales son de relación jurídica, derecho objetivo, derecho subjetivo, facultad, obligación, coacción, coercibilidad, sanción jurídica, actos y hechos jurídicos y capacidad y responsabilidad. Más que esos conceptos yo generalmente no pregunto. Por eso me basta con que ustedes me den un concepto muy, pero muy genérico, que tengan una noción muy general y que ustedes básicamente entiendan de lo que estamos hablando. Yo pregunto, por ejemplo, ¿cuáles son los términos que componen toda relación jurídica? Los términos que componen toda relación jurídica, por un lado los derechos subjetivos, por otro lado los deberes jurídicos u obligaciones. Si yo pregunto, por ejemplo, ¿qué es una norma? Una norma es un enunciado que pretende regular la conducta humana con un carácter de obligación, prohibición o permisión. Si pregunto a qué se llama persona, en líneas generales es una entidad que es susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Si digo cómo se clasifican las personas, o pregunto cómo se clasifican las personas, se clasifican personas humanas y personas jurídicas. A su vez, las personas jurídicas tienen otra clasificación un poco más compleja que yo nunca requiero. Otra de los conceptos que pide, el concepto de hecho y acto jurídico. Hechos jurídicos son los acontecimientos en general que son susceptibles de producir alguna adquisición, modificación, transferencia o extinción de derechos u obligaciones. Y los actos jurídicos, más específicamente, son actos voluntarios, lícitos, que tienen por fin establecer entre las personas relaciones jurídicas. Y con esto prácticamente estamos. La capacidad es la posibilidad de poder adquirir derechos y contraer obligaciones, y la responsabilidad es la necesidad que impone el orden jurídico para hacerse cargo de las consecuencias jurídicas directas o indirectas que el ordenamiento jurídico pone a cargo de una persona en virtud de actos o hechos jurídicos que son de su dominio, su conocimiento o su capacidad. Entonces, con esto ya prácticamente tenemos una noción de los conceptos jurídicos fundamentales. Por eso, fíjense que el programa le dice conceptos básicos del derecho, y ahí tenemos todo este desarrollo que hemos realizado en aproximadamente 50 minutos de clase. Entonces, lo que nos queda ahora es avanzar en el ordenamiento jurídico, en la clasificación de las normas jurídicas, en las características del sistema normativo y en las fuentes del orden jurídico. Prefiero empezar diciendo que un sistema jurídico es un sistema de normas, básicamente de normas, porque todo sistema jurídico está compuesto de normas. Y las normas son enunciados que pretenden regular la conducta con caracteres de obligación, prohibición o permisión. Todo ordenamiento jurídico contiene normas jurídicas, es decir, pretenden regular la conducta humana. Pero los sistemas jurídicos tienen ciertas características que son, digamos, universales. Permanecen en casi todos los ordenamientos jurídicos. Por ejemplo, los sistemas jurídicos están compuestos de normas jurídicas. Están institucionalizados, es decir, que establecen órganos específicos encargados de crear, de producir normas, y a su vez otros órganos encargados de aplicar e interpretar normas. Están de alguna manera centralizados, es decir, que en todo ordenamiento jurídico esa centralización da como consecuencia la legitimación de ciertos órganos para intervenir en el proceso de creación, de interpretación y de aplicación de las normas. Y también, obviamente, dentro del proceso de ejecución de lo que las normas disponen.
es lo que en alguna medida y de alguna manera conocemos hoy como poderes legislativo, ejecutivo y judicial dentro de una república. Básicamente, en todo sistema jurídico moderno existen órganos que se encargan de crear normas, órganos que se encargan de ejecutar las disposiciones que imponen esas normas y órganos que se encargan de interpretar y aplicar esas normas generales a casos particulares que son básicamente los jueces. En todo este proceso de gestación del derecho intervienen determinadas fuentes. De ahí que sea importante el estudio de las fuentes del derecho. Básicamente, en orden a las fuentes del derecho podemos enumerar 4 fuentes fundamentales. La legislación, la creación legislativa, la doctrina, la jurisprudencia y la costumbre. Entonces, cuando pregunto cuáles son las fuentes del derecho, la respuesta ronda en esas 4 fuentes aproximadas, ¿no es cierto? Porque son conceptos, algunos dicen que son varias fuentes, otros dicen que son más las fuentes. Yo creo que son esas 4 fuentes fundamentales las que se encuentran en todo orden jurídico. La ley, que es una de las fuentes principales en todos los ordenamientos jurídicos, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. Y entonces lo que tenemos que tratar ahora de verificar es a qué nos referimos cuando hablamos de cada una de estas fuentes de los sistemas normativos o de los sistemas jurídicos o del orden jurídico. La ley jurídica, porque también hay leyes naturales, la ley jurídica constituye toda norma general que es establecida mediante la palabra oral o escrita por el órgano competente. Y el órgano competente para la elaboración de la ley es el legislador. Entonces, hablamos de ley jurídica cuando tenemos una norma general que es establecida mediante la palabra por el órgano competente, o sea, por el legislador. La otra fuente es la costumbre. Hablamos de costumbre, y sobre todo de costumbre jurídica, a la repetición de la conducta que se hace en un ámbito social con conciencia de la obligatoriedad de la acción y que a su vez interese o sea objeto de regulación en un sistema jurídico. Ya vamos a ir aclarando todos estos conceptos seguramente en la próxima clase. Pero básicamente y en principio esa es la noción. Hablamos de la jurisprudencia como el sentido concordante de los fallos de los tribunales que interpretan y aplican la misma norma para casos semejantes. Insisto en esto. Todos estos conceptos requieren afinación, pero en principio estos son los conceptos básicos. La ley, norma general, establecida mediante la palabra por el legislador o el órgano competente. La costumbre, como la repetición de conductas sociales con conciencia de la obligatoriedad. La jurisprudencia, como el sentido concordante de los fallos de los tribunales que interpretan y aplican las mismas normas jurídicas a casos semejantes, y la doctrina, que es la opinión científica de los tratadistas o de los doctrinarios del derecho. Todos estos conceptos requieren algunas aclaraciones adicionales.
Pero en principio lo que necesito es que ustedes apunten si quieren y tengan presente estos 4 conceptos. Ley como norma general. Siempre la ley es una norma general, establecida, sancionada, puesta, positivizada por un órgano competente. La costumbre, repetición de conductas. Siempre repetición de conductas, con conciencia de la obligatoriedad. ¿Y qué interesa en el ámbito jurídico? Ya vamos a dar ejemplos quizás en la próxima clase. La jurisprudencia, el conjunto de los fallos de los tribunales que interpretan y aplican las mismas normas, las mismas leyes para los casos semejantes. Y hablo de casos semejantes porque nunca en el mundo del derecho se dan 2 casos exactamente iguales. Los casos son semejantes, parecidos, aproximados. Y la doctrina que constituye la opinión científica de los tratadistas. Bien, yo prefiero dejar la clase acá, estos minutos que siempre dedico a la exposición, y a partir de ahora lo que pretendo es abrir el diálogo, abrir el debate y abrir las preguntas para cualquier tipo de inquietud que tengan ustedes, cualquier tipo de acotación, o si es que no entendieron algo de lo que he dicho, que tengamos la posibilidad de reiterar, de repetir o de fijar. Les dejo las preguntas a ustedes y luego les respondo. Sí. Acto, ¿podría explicarme de vuelta acto y hecho jurídico? Actos y hechos jurídicos. Bien. Los hechos jurídicos son los acontecimientos de cualquier tipo, de cualquier tipo, que pueden producir en el mundo del derecho alguna adquisición, modificación, transferencia o extinción de derecho. Le doy el caso más sencillo. La muerte de una persona, una muerte natural o trágica de una persona, es un hecho natural, ¿no? Todos en algún momento, naturalmente, vamos a desaparecer físicamente de este mundo. ¿Produce alguna adquisición, modificación, transferencia o extinción de derechos? Sí, por cierto. Ni bien fallece una persona, lo que puede suceder, o lo que sucede según las legislaciones, generalmente las legislaciones universales, es que existen otras personas que heredan sus bienes. Entonces, ese acontecimiento o hecho de la naturaleza, ¿no es cierto?, pues también puede suceder que una persona mate a otra persona, cosa que ya no es un acontecimiento de la naturaleza, ya es un delito. Pero bueno, vamos a suponer que se produzca ese hecho natural. Yo muero naturalmente. Ese hecho natural produce inmediatamente alguna adquisición, modificación, transferencia o extinción de derecho. Le doy otro ejemplo. Tengo una cosecha de algodón, de trigo, de soja, y tengo seguro contra granizo. Vamos a suponer que no graniza, entonces no pasa nada. Pero producido el hecho natural del granizo, es decir, el acontecimiento susceptible de producir una adquisición, modificación, transferencia o extinción de derecho, inmediatamente se produce la consecuencia jurídica. Es decir, la posibilidad o la necesidad de responder la compañía de seguro, la aseguradora o la persona que es encargada de dar respuesta ante ese caso. ¿Se entiende? Entonces, cuando hablo de hecho jurídico, es todo acontecimiento que produce algún efecto jurídico. En cambio, cuando hablo de un acto jurídico, ya no hablo en general de todo acontecimiento, hablo de un acto voluntario, es decir, tiene que haber una voluntad de producir una consecuencia jurídica. Por ejemplo, cuando yo realizo un contrato de compraventa, cuando realizo un contrato de transporte, cuando hago un contrato de seguro, cuando hago un contrato de alquiler,
cuando hago alguna manifestación, una donación, entonces esa declaración de voluntad que tiene sus recaudos y sus requisitos, produce consecuencias jurídicas. Las consecuencias jurídicas inmediatamente están relacionadas con las obligaciones y con los deberes, que son los dos conceptos que componen la relación jurídica. Una relación jurídica está compuesta correlativamente de derechos y deberes. Siempre que yo tengo un derecho, correlativamente existe un deber por parte de otro u otros. Y eso es lo que constituye la relación jurídica. Entonces, el acto jurídico es un acto voluntario, lícito, ¿no es cierto? Porque los actos ilícitos tienen otras consecuencias jurídicas. Cuando un acto es ilícito, debo responder penalmente. Y ese acto voluntario, lícito, tiene que tener por fin establecer una relación jurídica. Es decir, constituirse en fuente de derechos y obligaciones. ¿Le quedó más o menos claro con estos ejemplos? Sí, claro, profe. Acontecimiento, Sí, profe. acto jurídico, una manifestación de voluntad. Y esa voluntad tiene que ser libre, no puedo estar coaccionado. Es decir, yo no puedo tener un revólver en la nuca y que me digan firme, y entonces yo firmo. No, tiene que ser libre, no coaccionada. Tiene que ser discernida, tiene que ser deliberada. Yo tengo que pensar si me conviene, si no me conviene, y tengo que tener la intención, porque si no tengo esos tres recaudos, mi voluntad se considera que está viciada, y esa manifestación de voluntad puede ser anulada, es decir, puede carecer de efecto. Les pongo un ejemplo. Vamos a suponer que un niño menor de edad, menor de 13 años, pretenda realizar un contrato de una casa que heredó. Si no puede, por más que lo haga, el ordenamiento jurídico o la legislación en general le considera ese acto como que no es el fruto de una voluntad libre, ni una voluntad que tenga discernimiento, ni menos aún cuando pueda haber intención. ¿Se entiende? Entonces, es por eso que la ley en general priva de efectos a las personas, a los actos voluntarios emanados de las personas menores de edad. Profe, disculpe, una consulta sobre ese tema de la nulidad. ¿Solamente cuando son menores de edad o cuando tienen alguna discapacidad también? La nulidad es la carencia. Yo no quiero entrar en estos pormenores ahora. Yo quiero que ustedes manejen los conceptos básicos. Con relación a las nulidades, van a ustedes ver en la próxima materia, que es Derecho Privado. Ahí van a ver el tema de las nulidades civiles, van a ver el tema de las nulidades penales, van a ver. La nulidad es un acto, es cuando un acto no tiene la capacidad o no tiene la posibilidad de ejercer los efectos para los que fue pergeniado o gestado. Por ejemplo, si yo soy menor de edad y quiero disponer de un bien, pues no puedo hacerlo, porque la ley no me reconoce la capacidad de disposición. Entonces ese acto o es nulo o es anulable. Hay ciertos actos que son nulos, los que realizan, por ejemplo, las personas que no tienen razón, que la ley le priva de razón, los pródigos, los religiosos profesos con relación a los bienes de sus conventos. Antes, por ejemplo, la menor de edad no tenía plena, la mujer casada no tenía plena capacidad civil, pero eso depende de cada ordenamiento jurídico. Entonces, siempre la nulidad está relacionado con la posibilidad legal de realizar ciertos actos que tengan efecto jurídico. Tampoco quiero entrar en el detalle, pero por ejemplo hay excepciones. Los menores de edad tienen una capacidad limitada con relación a aquellos bienes que son producto de su trabajo. La legislación laboral le permite a los mayores de 14 años
inclusive estar en juicio laboral por cuestiones relacionadas con su trabajo, pero con relación a ciertos actos de disposición, la legislación le niega toda posibilidad, y eso están en el Código Civil. Los menores de edad, hay ciertos actos que no lo pueden realizar, guste o no les guste. Por ejemplo, no pueden regalar los bienes que han sido donados o recibidos a título gratuito mediante donaciones. No pueden ser constituidos como garantes, ni pueden afianzar obligaciones, no pueden ser fiadores. Entonces tampoco pueden aprobar las cuentas que de sus tutores, en el caso de que los tutores generalmente son los padres, ¿no es cierto? Entonces, toda capacidad, la capacidad es una facultad de actuación que tiene sus límites jurídicos. En líneas generales se presume que la capacidad es plena, ¿no es cierto? Pero el ordenamiento jurídico impone ciertas limitaciones al ejercicio de la capacidad que están enumerados en el Código Civil y Comercial. En algunos casos también están enumerados en el Código Penal. Pero insisto en esto, no entremos en la finura de la nulidad y la anulabilidad, porque eso va a ser objeto de estudio específico en las materias que vienen. Acá lo único que yo necesito es corroborar que ustedes tienen el concepto básico fundamental. Que yo les pregunte, por ejemplo, ¿cuál es el concepto de persona? Eso sí lo tienen que tener. ¿Cuál es el concepto de relación jurídica? Eso sí lo tienen que tener. ¿Cuál es el concepto de derecho subjetivo? Eso sí lo tienen que tener. ¿Cuál es el concepto de responsabilidad? Eso sí lo tienen que tener. Profesor, una pregunta, ¿puede ser? Sí. Con respecto justamente a lo que acaba de nombrar, ¿podría reiterar la definición del derecho objetivo y del derecho subjetivo? En líneas generales, el derecho objetivo se equipara al conjunto de normas jurídicas. Hablo de derecho subjetivo o derecho objetivo cuando me refiero a un conjunto de normas jurídicas. Y empleo como sinónimo de sistema jurídico. Sistema jurídico es lo mismo que derecho objetivo. Empleo como sinónimo conjunto de leyes. Empleo como sinónimo de orden jurídico. Empleo como sinónimo de orden normativo jurídico. Todos esos términos se refieren a un conjunto de normas. Por eso hablo del derecho objetivo argentino. Por eso hablo del derecho objetivo uruguayo. Por eso hablo del derecho objetivo del Mercosur. Por eso hablo del derecho objetivo de la Unión Europea. Siempre que hablo de un derecho objetivo, me refiero a un conjunto de normas jurídicas. Asimilo la expresión derecho objetivo, equiparo a un conjunto de normas jurídicas, a un conjunto de leyes. Por ejemplo, la Constitución Nacional, las constituciones provinciales, las leyes provinciales, las leyes nacionales, los tratados internacionales, todas esas normas constituyen el ordenamiento jurídico argentino o el derecho objetivo argentino. Ahora bien, cuando me refiero al derecho subjetivo, me refiero a una capacidad individual. Por ejemplo, el derecho subjetivo que tiene Daniel Gómez para transitar, para reunirse, para expresar sus ideas. Siempre los derechos subjetivos se relacionan con el derecho objetivo. ¿Por qué? Porque no hay derechos subjetivos sin que la conducta, la capacidad o la facultad está prevista en el ordenamiento jurídico. ¿Por qué yo tengo el derecho subjetivo de expresar mis ideas? Porque en la Constitución me ha consagrado. ¿Por qué tengo el derecho subjetivo de agremiarme? Porque la Constitución lo ha consagrado. ¿Por qué tengo el derecho subjetivo de expresar mis ideas por la prensa? Porque la Constitución lo ha consagrado. ¿Por qué tengo el derecho subjetivo de transitar? Porque la Constitución y las leyes derivadas lo ha establecido. Entonces, cuando me refiero al derecho objetivo, me refiero a un conjunto de normas jurídicas. Cuando me refiero al derecho subjetivo, me refiero a la facultad que tiene un individuo de realizar o ejercitar ciertos derechos que están contemplados en el orden jurídico. Hay otra discusión mucho más profunda que viene que está en el ámbito de la filosofía del derecho y que yo no voy a entrar en este curso. ¿Por qué? Porque es materia de la filosofía del derecho que ustedes no tienen.
que es, ¿qué nació antes? ¿El derecho objetivo o el derecho subjetivo? Esto se denomina prelación histórica del derecho subjetivo o el derecho objetivo, e implica que distingamos las nociones de derecho objetivo y derecho subjetivo. Es decir, que le demos entidad independiente. Yo lo que digo es que no existe en nuestro ordenamiento jurídico, casi en ningún otro ordenamiento jurídico, derechos subjetivos que no estén reconocidos por el orden jurídico. Siempre que existe el derecho subjetivo es porque el ordenamiento jurídico lo reconoce. Lo otro es una cuestión filosófica. No sé si se entiende. Sí. Profe, disculpe, le habla Rodríguez Camila de Extensión Sede Central. ¿Será que me puede poner presente? No le quise interrumpir hoy temprano. Muy bien. Rodríguez, ¿cuánto? Rodríguez Camila Araceli. Bueno. Profesor, tengo una duda con respecto al concepto de la persona. Sí. El Código Civil y Comercial, la duda estaba entre el Código Civil y ahora el Código Civil y Comercial, ¿no? Se clasifican en personas de existencia ideal y persona de existencia física. No, ahora la distinción, el código habla, eso era antes, el Exacto. código habla de personas humanas, es decir, de personas humanas y de personas jurídicas. Esa es la distinción y la innovación que ha hecho el código. Antes sí existían personas de existencia ideal y personas jurídicas, pero ahora esa distinción ya ha desaparecido. Ahora el código habla directamente de las personas humanas, que son las que tienen signos característicos de humanidad, y las personas jurídicas. Esa es la clasificación que ha hecho el código, me parece más pragmática que otra cosa. Pero lo que ustedes sí tienen que saber, porque la clasificación de las personas van a estudiar en las materias que vienen, lo que ustedes sí tienen que saber es el concepto de persona, como una entidad que es susceptible de adquirir derechos y obligaciones. Y después, si quieren, pueden estudiar todas las teorías que existen en torno a la personalidad, y si es que la persona puede asimilarse al concepto de hombre. Siempre se ha asimilado el concepto de persona al concepto de hombre, y no es así. El concepto de persona es un concepto jurídico, y el concepto de hombre es un concepto biológico y psicológico. Es decir, se puede ser persona sin ser hombre, o puede atribuirse personalidad a un conjunto de hombres. Eso ya es hilar más fino. Lo que sí necesito es un concepto de persona, como una entidad susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Esa entidad se clasifica en personas humanas y personas no humanas o personas jurídicas, estrictamente jurídicas. Profesor, buenas tardes. Luna Mario le habla de extensión de Posadas Misiones. Hoy cuando usted pasó lista yo todavía no me pude conectar, por eso quedar presente, si puede ser. Bien, ¿cómo es su nombre? Luna Mario. ¿No? ¿Cómo? De Posadas, sí. Luna Mario de Posadas. ¿Mario? Mario Daniel Luna. Luna es el apellido. Y también le quería, profesor, si usted podría repetir de responsabilidad objetiva y subjetiva. ¿Puede ser el concepto? Sí. La responsabilidad, dije que la necesidad de dar respuesta, de responder, el tema de la responsabilidad, la raíz etimológica del término viene del derecho romano. En el derecho romano había el pretor que era el encargado de impartir justicia y le decía a la parte, "Expondes, expondio". Entonces ahí viene la necesidad de dar respuesta. La responsabilidad es la necesidad de reparar por sí o por otro alguna obligación que viene derivada del derecho civil, del derecho comercial, del derecho laboral, del derecho penal, del derecho contravencional, del derecho administrativo. Y entonces hay distintos tipos de responsabilidades. La responsabilidad indirecta y la responsabilidad directa y subjetiva es la que tiene toda persona que deriva
esa responsabilidad de los actos propios, de su mismidad. Por ejemplo, yo voy y mato, soy responsable. Yo voy y contrato, yo soy responsable. En cambio, la responsabilidad indirecta u objetiva es aquella responsabilidad que surge de un acto que no es propio. Es decir, de un acto objetivo o reflejo, o de un acto indirecto. Por ejemplo, si yo firmo como garante un contrato de locación y el deudor principal no paga, entonces mi responsabilidad es indirecta, porque yo no es que no dejé de pagar, yo simplemente afianzo una obligación, ¿se entiende? Si va, por ejemplo, un dependiente mío o un empleado mío y ocasiona un daño, yo como dueño de la empresa tengo que responder por el daño de mi dependiente. Si yo tengo un perro y ese perro va y ataca a mi vecino y le produce lesiones, entonces como dueño del perro, yo tengo que responder, tengo que dar respuesta. Si voy, choco y mato, por ejemplo. ¿Cómo si choco y mato? Si voy conduciendo, choco y mato, ¿es directo o indirecto? Directo. Responsabilidad directa. En cambio, la responsabilidad de la aseguradora es una responsabilidad indirecta, porque responde por el acto tuyo, en virtud de un contrato que hiciste, pero es una responsabilidad indirecta. La aseguradora no fue y no mató, no condujo, no hizo conducción del auto. Entonces, tu responsabilidad es directa y es subjetiva. En cambio, la responsabilidad de la aseguradora es indirecta y objetiva. Gracias, Bien. profesor. ¿Alguna otra pregunta? Hola. Hola, profesor. Sofía Trinidad le habla de extensión de central. Le quería hacer una consulta por las clases, creo que una de las primeras clases que habló de dimensión normativa y dimensión pragmática. La diferencia, porque no te voy a comprender cuál era. Pero la dimensión normativa es lo que se estudia, digamos, lo que estudian en el ordenamiento jurídico, es decir, tiene como marco las normas. En cambio, la praxis está referida a la actuación profesional. Por ejemplo, ustedes van a estudiar como dimensión normativa todo el cúmulo de normas o de leyes que se refieren a la actuación del martillero público y el corredor de comercio. En cambio, en la praxis van a ver actos concretos de subasta, cómo se pone la bandera, en qué momento se reciben las posturas, cuándo se baja el martillo, qué dice la práctica. Es decir, cuál es, por ejemplo, en un acto de intermediación, la normatividad refiere al Código Civil y Comercial, que ustedes tienen derecho a recibir comisiones. Ahora, la práctica, si esa comisión es del 5%, del 3%, del 2%, del 1%, si le cobran a una de las partes, si le cobran a dos partes, o si le cobran o si no cobran, eso es una cuestión pragmática, ¿no es cierto? Entonces, la normatividad tiene que ver con el marco legal y la praxis con el criterio profesional. Gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces voy a dejar estos últimos minutos para referirme a la próxima evaluación. La clase que viene vamos a hacer una evaluación de todos estos temas. Generalmente yo doy 10 ejercicios, a veces doy 2 temas. Las preguntas son preguntas pero muy genéricas y el único fin que tiene esta evaluación es llegar a tener un mapeo o un concepto muy básico de los conocimientos que ustedes recibieron a través de o en virtud de estas 4 clases y de qué manera ustedes pueden explayarse o comentar con sus propios criterios y con sus propias palabras. Por eso lo que quiero es que haga cada uno su trabajo en forma individual, que traten de suprimir por lo menos los criterios grupales, que traten de suprimir los comentarios del WhatsApp o porque a alguien se le ocurrió que tiene la solución de la pregunta o tiene la respuesta a la pregunta, y lo que pretendo es que hagan elaboraciones propias. Es decir, que sean responsables de su trabajo, ¿no es cierto? Esa es la idea. Y en base a eso yo hago generalmente 10 preguntas o ejercicios y
me tienen que enviar en un lapso de tiempo que está establecido. A veces le doy 3 o 4 horas, a veces les hago hacer en el ámbito de la clase, pero con la toma de asistencia no vamos a poder realizar todo el cuestionario, todos los ejercicios en el ámbito o en el término de duración de la clase. Por eso generalmente le doy 2 o 3 días, a veces algunas horas, para que hagan los ejercicios y me envíen a mi correo electrónico. Entonces, al cabo de algunos días, yo me tomo el trabajo de verificar las respuestas y de asignar una calificación a cada uno de los trabajos. Esa calificación, con una pequeña devolución, está en el orden del aprobado o del insuficiente. No es otra calificación porque, insisto, es una prueba evaluativa, pero sí es una prueba que es obligatoria hacerla. ¿Por qué? Porque a partir de ahí yo tengo una noción más o menos exacta de cómo estoy llegando en mis conocimientos. Estas son clases que nosotros las hacemos más bien conversadas, puede llegar a demorarse muchas horas. En cambio, si le asigno media hora para tomar asistencia, 1 hora para exponer sobre un tema y otra media hora para aclarar la duda, me parece que es una buena metodología. Entonces, porque es por lo menos la metodología que he empleado con mucho éxito durante 4 o 5 años que vengo dando la materia. De modo que es necesario que hagan la prueba evaluativa, y en virtud de esta prueba evaluativa yo voy a tener una referencia bastante concreta y aproximada de cuál es el nivel del curso. Generalmente, a esta altura del desarrollo del curso, el nivel es bueno, pero eso mismo lo tengo que corroborar a través de la evaluación. Entonces, después sí, pasamos a la última parte del curso, que es el desarrollo de los conceptos que están quedando. Fíjense que estamos recién en la mitad, justo en la mitad del programa, y finalmente el trabajo de investigación de ustedes, que les va a servir para aprobar, que se da en función de la monografía y de las exposiciones que puedan hacer relacionadas con la monografía. De modo que también sobre esto abro un espacio de debate, y si no, ya me despido de ustedes hasta el próximo lunes. Profe, consulto, va a dar 10 preguntas y va a pedir ejemplo en cada pregunta. A veces sí, a veces es necesario que lo hagan, pero yo prefiero las respuestas breves, precisas y concisas. Si yo pregunto, por ejemplo, ¿cuáles son las funciones de la teoría general del derecho? Eso es bien, pero bien preciso. Si yo pregunto, por ejemplo, ¿cuál es el concepto de acción? El concepto es preciso. Si yo pregunto, por ejemplo, ¿cuál es el concepto de sanción? El concepto es preciso. O si digo o les pregunto cuáles son los elementos de la sanción jurídica, la respuesta es precisa, bastante precisa. Traten de decirlo con sus palabras, pero el concepto en sí tiene referencias o connotaciones que no pueden soslayarse, es decir, que no pueden evitarse. Ahora, si yo les pregunto, por ejemplo, cuál es su propio concepto de derecho, bueno, ahí acepto también la posibilidad de que ustedes se explayen, o por lo menos pongan algunos elementos que yo no he hecho referencia en clase o que directamente pueda no compartir, porque en ese caso yo les estoy preguntando por una opinión personal, y yo las opiniones personales, por ser personales, generalmente las respeto. No puedo decir está equivocado o no está equivocado en esa opinión personal, siempre que esté fundamentada. Por eso siempre también pido los fundamentos. A veces en la consigna pongo fundamente su respuesta. A veces en algunos casos le doy 3 alternativas, lo que se conoce con respuesta, evaluación por respuestas múltiples, de las cuales solo una de las consignadas es la correcta, y esa debe estar evidenciada o exteriorizada con alguna tipografía. No sé si se entiende.
Sí, profe, se entiende. Y con respecto a la monografía, ¿eso nos va a decir ya en la próxima clase? ¿O ya podemos ir viendo? La monografía, generalmente el listado le doy a la clase séptima, y en esa misma clase ya eligen la monografía y después tienen 2 clases más para hacer el trabajo y para exponerla. En las 2 últimas clases ustedes exponen las monografías o sus trabajos personales. Y en ese caso las exposiciones son muy breves, generalmente son exposiciones de 4 o 5 minutos, no más de eso, porque si no nadie alcanza a exponer su exposición, su monografía. Profe, Entonces, sí. Segovia María Clara le habla. Le hago una consulta acerca de los conceptos de persona, responsabilidad. ¿Eso se puede buscar en internet o tiene que ser a través de los libros que usted había citado una vez? Yo en los videos están, en casi todos los textos de introducción al derecho están, en los textos que les he dado está, en el texto de Nino está, en mi libro también está, así que son muy fáciles de encontrar. No hay tantas complicaciones en esto. Bueno, profe, muchas gracias. Profe, Bien. disculpe la consulta, Luna Mario le habla de vuelta. Del libro de Nino, ¿me podría decir qué capítulo era y de su libro qué capítulo era que había que respetar? Conceptos jurídicos fundamentales, capítulo 4. Nino, capítulo 4. En mi libro, capítulo 4. En los 2 libros, capítulo 4, entonces, profe. Capítulo 4. Ahí están todos los conceptos jurídicos. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Bien, bien. ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna otra pregunta? Bien, son las 8:55. Faltan 5 minutos para las 9. Nuestra clase ha terminado. Profe, disculpe, otra vez. Quería preguntarle por qué no graba las clases. La verdad que no grabo porque se me olvida. Háganme acordar la próxima y voy a grabar. Buenísimo. Bien, y la otra respuesta es que cada vez que tengo que grabar una clase tengo que recurrir a mi teléfono, porque yo doy mis clases por mi teléfono, y es realmente un problema porque tengo que buscar la función. Entonces en esa búsqueda de la función a veces aprieto la tecla inadecuada o el lugar inadecuado y me voy para otro lado y después recuperar la clase es para mí un problema. Esa es la otra respuesta. Y una tercera respuesta, porque ya les dije en la primera clase, soy un hombre del siglo pasado que no está acostumbrado a la digitalización a la que los chicos tan acostumbrados están. Cada vez que aprieto o que me conecto, es todo un problema para mí. Me causa mucho estrés, porque no estoy acostumbrado. Entonces prefiero dar las clases de manera expositiva, evitando apretar cualquier tecla que sea incorrecta, porque después a veces me ha pasado que he perdido clases o he tenido que recuperar clases porque no he podido conectarme nuevamente. Entonces ahora que he aprendido el sistema, no me quiero mover de mi esquema. Es como ustedes cuando aprenden algún concepto no se quieren mover de ese concepto, porque tienen miedo de que al salirse del concepto se encuentren con situaciones no buscadas, no deseadas. Entonces, es simplemente Claro. por eso. Me olvida y a veces cuando intento grabar me voy para otro lado. Y después el otro problema es que hay que ubicar la grabación en el Zoom, o hay que pedir a la gente de la facultad que esa grabación esté disponible, ¿cierto? La grabación del Zoom. Entonces, Profe. generalmente, lo que yo les pido a los alumnos es que graben ustedes. Eso le iba a decir, profe, que por ahí podríamos grabar nosotros. ¿Cuál es el problema? No tengo ningún problema. Al contrario, si ustedes van a mis clases presenciales, todos mis alumnos en clases presenciales graban las clases y la desgraban. Y después encima me dan para que corrija. Entonces yo no tengo ningún inconveniente en que graben mis clases. Al contrario, siempre digo que es un elemento más para tratar de repasar e internalizar, ¿no es cierto?
Siempre el apunte, apoyo con la grabación de clase. Y a veces insisto que tengo miedo de grabar porque no estoy acostumbrado a la tecnología. Esa es la principal causa o el principal problema. Todo un mundo para mí introducirme a una clase virtual. Por eso yo prefiero y extraño tanto la presencialidad. Vernos cara a cara, ver la reacción, ver la pregunta, ver si el alumno está desatendiendo, ver si el alumno navega, ver si el alumno atiende, si es inquieto, si pregunta, en fin. No hay como la presencialidad. Por lo menos para mí, ¿no? Por lo menos para mí. Claro, profe, Entonces, yo hoy intenté grabar esta clase, pero a mí lo que me dice es que como usted es el que inicia, él es el anfitrión, digamos, tiene que grabar el anfitrión. Así me dice a mí, no sé si a otro le dispará. es probable, pero en ese caso tengo un grabador a mano y grabe por lo menos lo que digo, no es necesario que me vean. ¿Entienden? Claro, ahí lo que debería, en realidad lo que debería hacer ahí es designar un hospedador a alguno de los chicos y ahí comenzar a grabar. Bueno. No, eso no lo hago. No lo hago, nunca lo hago. Porque sí, eso implica una delegación de responsabilidad no permitida. Nunca lo hago. Perfecto, profe. Entonces, cada uno... Porque el control de la clase, sobre todo las clases virtuales, lo tiene que tener el profesor. A menos que la administración central así lo disponga. Ahí sí. Pero siempre el control es del hospedador, o sea, el que inicia la clase. Perfecto. Nunca hago decisión de responsabilidad docente, jamás. Así que, en ese caso, manejémonos con estos criterios y no vamos a tener problemas. Perfecto. ¿Estamos? Bien. Bueno, ¿alguna otra inquietud más? La última, Bueno, profe. Te escucho. La unidad 1 nada más va a entrar en el parcialito. Sociedad, cultura, derecho, dimensión normativa, dimensión pragmática, instituciones, moral y derecho, justicia, principios y valores, lenguaje, conocimiento y técnica jurídica. Perfecto, profe, muchas gracias. Bien. Tengan buena semana y nos vemos el lunes. Gracias. Hasta luego, profesor. Igualmente, profesor. Profe.